Pasando revista, Luna TV, Canal 53, gracias al país, gracias a Santiago de los Caballeros, la región del Cibao. Estamos en la ciudad políticamente más poderosa de este país en este momento, en este instante. Somos el centro de atención en términos políticos. Todas las informaciones, esto es Pasando Revista, una producción televisiva al más alto nivel. ¿Vieron el inicio ahí? Buenos días, amigos televidentes. Juan Bonilla siempre acertado. Somos el centro en este momento del país. No solamente porque hoy es el aniversario 178 de la batalla que decidió todo para que hoy seamos República Dominicana. Por eso iniciamos con el himno, con el canto a la patria en el día de hoy, porque hoy es una fecha muy significativa para la historia del pueblo dominicano. Y además, la atención se centra en Santiago y Juan Bonilla tiene razón de que somos en este momento el epicentro político del país, porque desde el día de ayer se encuentra el primer mandatario de la nación, el presidente constitucional, Luis Abinader, agotando una amplia agenda de trabajo, de contacto, de visita, de actividades conmemorativas y con motivo del 178 aniversario de la batalla de Santiago, como lo llaman algunos historiadores. Bueno, precisamente cuando se conmemoran estos acontecimientos históricos de gran significación, yo emito una opinión que no dejo de expresarla. Mi único reclamo es que los historiadores cuenten estos acontecimientos de manera objetiva, sin pasión, sin exageración, simple y llanamente narrar lo que ocurrió. Porque a veces uno ve muchos historiadores como que se apasionan y sobredimensionan los acontecimientos. No, pero no, Juan, ese pedimento tuyo se queda en eso, en pedimento. La historia la escriben los triunfadores y la clase dominante del momento. Entonces, por eso es que a veces la historia, la narrativa de esta, no cumple los objetivos. Por eso yo soy un apasionado simpatizante en términos de narrativa histórica de Euclides Gutiérrez Félix, porque es un historiador y un narrativo, un narrador de la historia con mucha objetividad. Aquí las clases dominantes tienen sus historiadores, tienen sus biógrafos. Por ejemplo, Frank Moyapón es un historiador de las élites, de la clase poderosa. Y entonces, en ese sentido, se van por donde los intereses de lo que ellos representan. Por los historiadores, ¿qué representan? Sectores sociales, sectores dominantes. Entonces, la historia la escriben primero los triunfadores, y los triunfadores la acomodan. Y segundo, los biógrafos de esos acontecimientos regularmente representan intereses sociales y políticos. Independientemente de lo que tú representes ideológicamente, tú puedes contar las cosas como son. No me digas. Las cosas como ocurrieron. Porque déjame decirte, yo veo a mi amigo, el director del Archivo Histórico de Santiago, con esos acontecimientos y como que el desbordamiento de la pasión, como que lo asalta Robert Espinal. Sí, como que, pero que tiene su interés. Y se convierte en poeta. Sí, y es tan apasionado que tú dices. Pero fíjate, Juan, abordando ese tema, solo nosotros podemos eso, solo nosotros, sin estar en el guión ni preestablecido. Solo nosotros, por eso somos la diferencia. Mira, Juan, si tú coges los grandes literatos, tú tienes a Gabriel García Márquez, por ejemplo. ¿Cuál era su inclinación ideológica? Era hacia la izquierda. Tú tienes a Tomás Borges. ¿Quién era Tomás Borges? Un derechista, casi fascista. Entonces, sí, pero tú ves, Robert. Yo no tengo absolutamente ninguna contradicción contigo, totalmente de acuerdo. Yo lo que
advierto Sí, es sí. que hay muchos acontecimientos que se exageran. Claro, claro, claro. Por ejemplo, en la narrativa y en los diferentes libros que usted quiera buscar, no hay muertos de parte del lado dominicano en la batalla del 30 de marzo. No hay muertos. No murió uno, no murió. O por lo menos la narrativa no lo pone. Y eso no es posible en una batalla, en una confrontación. Eso no es posible. Y se destaca la supremacía. Además, los historiadores dominicanos están divididos. Unos son pro Santana, ya saliéndonos un poco de la batalla del 30 de marzo. Pero si nos vamos a los hechos históricos de la restauración, de la independencia nacional, hay bandos. Aquí hay bandos de los historiadores. Unos son pro Santana, otros son pro Duarte, y así sucesivamente. Y figuras destacadas de la historia. Por ejemplo, Antonio Duvergé. Aquí no se le da la dimensión que tiene Antonio Duvergé. No se le ha dado. Usted va a la batalla del 19 de marzo, que antecedió a la del 30 de marzo, a la batalla del Memiso, etcétera. Y el héroe que resaltan ahí es Pedro Santana. Sin embargo, el ejecutor, el estratega militar número uno ahí fue Antonio Duvergé, no fue Pedro Santana. Y entonces tú que encuentras a un Joaquín Balaguer, derechista, sanguinario, pro-yanqui, todo lo que tú quieras, y tú lees Antonio Duvergé, el centinela de la frontera, para que tú veas cómo Balaguer plantea ahí las cosas históricamente. Esa es la realidad. En definitiva, nuestros historiadores tienen intereses ideológicos y de clase. Esa es la realidad. Hay una pregunta hoy. ¿Dónde duerme el presidente Luis Abinader en Santiago de los Caballeros? La interrogante es interesante porque eso es una expresión de poder político donde duerme el presidente, donde duerme el líder. El profesor Bosch primero dormía donde Julián Cerulle y de ahí entonces, en medio de un tirijala político, se fue donde don Marcelo Bermúdez. No, un de momentito. donde Marcelo Bermúdez No. a donde José Francisco Hernández. No, contrario. Primero fue donde José Francisco y después donde Marcelo. Y don Antonio Guzmán Fernández tenía su casa en Santiago. Sí, pero, Salvador de Blanco tenía su casa en pero Santiago. Antonio Guzmán tenía su casa, pero teniendo un año y medio, un año y pico, un año y medio, esa casa se comenzó a remodelar y entonces él se hospedaba donde don Nicolás Vargas, su enemigo, allá en la avenida Argentina. Todavía esa residencia está igualita, él se hospedaba ahí. Ahí era que, aunque no fuera a dormir, ahí era que él se paraba, se cambiaba, se bañaba, etcétera, etcétera. Hasta donde yo sé, el presidente Luis Abinader, donde duerme es en el Gran Almirante, es ahí. Lo propio hacía Hipólito Mejía. Jacobo Magluta pernoctaba en la casa del empresario Miguel Tayat Malú. Pero Hipólito siempre privilegió mucho, aparte de Leocadio Peña, su amigo, el padre del actual vicepresidente de la República. Hipólito se instalaba mucho en la suite del Hotel Batún, igual que Peñabó. Sí, exacto. Y Jacobo Magluta también. Cuando no era en donde Miguel Tayat, era en el Porque Hotel así Matún. tú te pones un poco distante del tirijala, porque reitero, eso origina un tirijala No, político. pero Pues tú tienes experiencia